Aunque nada podrá devolver jamás la vida a los asesinados, el juicio de Eichmann en Jerusalén en 1961 constituyó, en mi opinión, un acto de justicia histórica, grandioso y necesario. Tenía lugar décadas después de aquellos desesperados años en los que intentábamos por todos los medios posibles arrebatarle su presa. Pero forma parte integrante, no obstante, de la crónica del Holocausto. Yo estaba y estoy absolutamente convencida de que solo los israelíes estaban facultados para juzgar a Eichmann en nombre de todos los judíos del mundo. Y me siento profundamente orgullosa de que lo hiciéramos. No era, en manera alguna, cuestión de venganza. Como lo escribió una vez el poeta hebreo Bialik, ni el propio diablo podría imaginar una venganza adecuada por la muerte de un solo niño. Pero los que sobrevivieron, y generaciones enteras aún no nacidas, merecen por lo menos que el mundo conozca en todos sus terribles detalles lo que se les hizo a los judíos de Europa y quién lo hizo. Nunca olvidaré mientras viva los días que viví sentada con Sheina en aquella sala del tribunal oyendo el testimonio de los supervivientes. Muchos de mis amigos tuvieron la fortaleza de asistir al juicio día tras día, pero yo les debo confesar que solamente acudí 2 veces. No hay muchas cosas en la vida que yo haya rehuido conscientemente, pero aquellos testimonios vívidos de tortura, degradación y muerte, presentados en la impasible presencia del propio Eichmann, me resultaban literalmente insoportables. Y en vez de ello, escuchaba el juicio por la radio, como la mayoría de la gente de Israel. Pero también eso me impedía continuar normalmente mi vida. Trabajaba desde luego, iba todos los días a mi despacho, comía, me cepillaba el pelo, pero interiormente mi atención se hallaba siempre fija en lo que sucedía en el tribunal y la radio estaba siempre encendida, de modo que el juicio lo dominó todo durante semanas enteras para mí y para todos los demás. Recuerdo haber escuchado a las personas que presentaban el testimonio y haberme preguntado cómo y dónde habían encontrado la voluntad de vivir, de crear nuevas familias, de volver a convertirse en seres humanos. Supongo que la respuesta es que todos nosotros ansiamos finalmente vivir, con independencia de lo que nos haya reservado el pasado. Pero así como no puedo realmente saber lo que la vida en los campos de exterminio era, del mismo modo no puedo realmente saber nunca lo que fue volver a empezar de nuevo. Ese conocimiento pertenece a los supervivientes. En 1960, compareciendo ante el Consejo de Seguridad para responder a las acusaciones de ilegalidad presentada contra Israel por el gobierno de Argentina, donde Eichmann había sido secuestrado por unos voluntarios israelíes, traté de explicar al menos lo que el juicio significaba para los judíos. De todas las alocuciones públicas que he pronunciado, esa fue la que más agotadora me resultó porque sentía que estaba hablando en nombre de millones de personas que ya no podían hablar en su propio nombre y quería que cada palabra tuviera un significado, no solo que fuera conmovedora u horripilante por unos minutos. He descubierto que siempre es mucho más fácil hacer llorar o sorprenderse a la gente que hacerla pensar. No fue una declaración larga, pero solo citaré aquí parte de ella. Lo hago no para ver mis propias palabras en letras de imprenta, sino porque para mi pesar todavía existen personas que no comprenden que estamos a vivir y actuar para que aquellos judíos que murieron en las cámaras de gas sean los últimos judíos que hayan muerto sin defenderse, y porque no comprenden o no pueden comprender esto,
esas personas nunca han comprendido tampoco lo que denominan nuestra obstinación. En las actas del juicio de Nuremberg leemos lo que Dieter Wislicini, ayudante de Eichmann, dijo sobre el desarrollo de la solución final. Hasta 1940, la política general dentro de la sección fue resolver la cuestión judía en Alemania y en las zonas ocupadas por Alemania mediante una emigración planeada. La segunda fase, después de esa fecha, consistía en la concentración de todos los judíos en Polonia y en otros territorios ocupados por Alemania en el este, en guetos. Duró aproximadamente hasta principios de 1942. El tercer periodo fue la llamada solución final de la cuestión judía, es decir, el exterminio y destrucción de la raza judía. Este periodo duró hasta octubre de 1944, en que Himmler dio orden de cesar su destrucción. Además, en respuesta a la pregunta de si en su relación con la sección cuarta A tuvo noticia de alguna orden que impusiera la aniquilación de todos los judíos, dijo: sí tuve noticia de la orden por primera vez directamente de Eichmann en el verano de 1942. Hitler no resolvió la cuestión judía conforme a su plan, pero aniquiló a 6 millones de judíos de Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Polonia, la Unión Soviética, Hungría, Yugoslavia, Grecia, Italia, Checoslovaquia, Austria, Rumania y Bulgaria. Con esos judíos fueron destruidas más de 30.000 comunidades judías que durante siglos habían sido centro de fe, cultura y la ciencia judía. De esta judería surgieron algunos de los gigantes en campos de las artes, la literatura y la ciencia. Fue solo esta generación de judíos de Europa la que pereció en las cámaras de gas. 1 millón de niños, la generación futura, fueron aniquilados. ¿Quién puede abarcar este cuadro en todo su horror y sus consecuencias para Israel y para el pueblo judío durante muchas generaciones venideras? Quedó aquí destruida la reserva natural de todo lo que un nuevo país necesita: ciencia, destreza, entrega, idealismo, un espíritu pionero. Hablé también del propio Eichmann y de su directa responsabilidad personal y continué: estoy convencida de que eran muchos los que en el mundo entero se hallaban deseosos de someter a Eichmann a juicio, pero subsiste el hecho de que durante 15 años nadie lo encontró y pudo infringir las leyes de quién sabe cuántos países, entrando en ellos con nombres supuestos y con pasaportes falsificados, y abusar de la hospitalidad de países que, estoy segura, retroceden de horror ante sus actos. Pero unos judíos, algunos de los cuales fueron personalmente víctimas de su brutalidad, no conocieron descanso hasta encontrarlo y llevarlo a Israel, el país en que han hallado un hogar centenares de miles de supervivientes del horror de Eichmann, el país que existía en los corazones y en las mentes de los 6 millones mientras camino a los crematorios cantaban el gran artículo de nuestra fe: Ani Ma'amin Bi Emuna Shelema Bebiat Ha-Mashiach. Creo con la fe perfecta en la venida del Mesías. Y luego terminé con una pregunta: ¿es este un problema en el que tenga competencia
El Consejo de Seguridad. Este es un organismo que se ocupa de las amenazas a la paz. Constituye una amenaza a la paz el sometimiento de Eichmann a juicio por el mismo pueblo a cuya aniquilación física dedicó todas sus energías, aun cuando la forma de su captura violase las leyes de Argentina, o radicaba la amenaza a la paz en el propio Eichmann, en Eichmann impune, en Eichmann libre de propagar el veneno de su retorcida alma a una nueva generación. Mis manos seguían temblando unas horas después, pero esperaba haber explicado en parte por qué habíamos juzgado a Eichmann.